Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer nuestro verso base. Efesios 4, 11. Y estamos en esta lección con respecto al maestro. Vamos a empezar hoy día con respecto al maestro, el ministerio del maestro. ¿Cómo sabes que alguien tiene el llamado de ser maestro? Vamos a verlo hoy día. Amén. ¿A cuánto de ustedes les gusta enseñar algo? Amén. Sí o no, acá, yo sé que por acá se percibe, se siente. Ajá. Entonces eso puede ser un indicio, puede ser una chispita de que hay un llamado para ser maestro. Hay personas que usted conoce, le gusta estar estudiando, le gusta estar leyendo, le gusta estar aprendiendo, le gusta pues la tendencia cuando uno entrega su corazón al Señor es que son maestros. Amén. Pero ¿cómo sabemos que son maestros? Alguien que da mucha información o alguien que predica, que enseña, pero se percibe la presencia de Dios en ese momento. Amén. Yo recuerdo que hace 3 años y tanto atrás, el apóstol Jim, amado pastor, el apóstol Jim, enseñaba casi 1 hora y para todos se sentía como si hubiese pasado recién 20 minutos, fresquito. Se sentía fresco recibiendo. Yo miré, pero parece que ha pasado recién 20 minutos, pero había pasado 1 hora. Y se recibía y se percibía. Vamos a ver cómo sabemos que alguien es un maestro. No es alguien que habla y habla bastante y da mucha información, sino es algo mayor, es algo sobrenatural. Vean conmigo, sobrenatural. Ser maestro es tener el don de enseñanza, pero un don sobrenatural. No es una habilidad natural, porque yo soy capaz, y ustedes, algunos también son capaces de grabarse capítulos completos de la Biblia. Se pueden grabar y pueden hablarlo muy bonito, pero si no hay la presencia del Señor ahí, pues es como un metal que hace ruido, ¿se acuerdan? Un metal que hace ruido nada más, ¿no? Hoy día vamos a ver cómo saber que alguien es un maestro, cómo saber que hay un llamado de maestro a una persona. Vamos a Efesios 4:11 primero, y dice así la palabra de Dios. Vamos a recordar que Dios llamó y ha colocado 5 dones en la iglesia. Dice, apóstoles, ¿qué más? ¿Qué más? Profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Una vez más, número 1, ¿quiénes son? Apóstoles, profetas, pastores y maestros. Así que vemos aquí en el 5.º punto, maestros. Maestros. ¿Serán los maestros de escuela dominical? ¿O serán los maestros que Dios está colocando junto con el nivel del apóstol, del profeta, del pastor? Porque hay gente que dice, no, seguro que son los maestros de escuela dominical. Pero de escuela dominical los maestros nacieron recién hace 150 años atrás. No había maestros de escuela dominical. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 al 29. Y vamos a ver qué dice así. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿cuál? Apóstoles. ¿Qué más? Luego, profetas. Luego, maestros, dice en este versículo. Maestros. Luego, los que hacen ¿qué? Milagros y sanan. Es decir, ahí están los evangelistas. No dice su nombre, ¿no? Pero sí dicen los frutos de un evangelista. Si uno dice ser evangelista, tiene que ser alguien que predique siempre de Cristo, pero siempre tiene que haber sanidades y milagros para un evangelista. Si no hay sanidad y esos milagros, la Biblia los llama los exhortadores. Los exhortadores. Amén. Y también, gracias Josafat, dice los que ayudan o los que estos son los pastores. Ellos son los que administran la iglesia local, la iglesia en un lugar. Dice, versículo 28, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el 29, vamos a ver también el 29, Pedrito. Dice, el versículo 29, ¿son todos qué? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? No. ¿Y todos son milagros? ¿Todos? No. O sea, se refiere, cuando preguntan ahí, ¿hacen todos milagros? ¿Se refiere a cualquier creyente que hace milagros o se refiere
al don de evangelista. Don de evangelista, porque el versículo está hablando de don. Si uno no entiende, Pedrito, ¿puedes bajarle 2 puntos? Si uno no entiende que el verso o que el párrafo habla del contexto de los dones del ministerio, va a pensar, hermano, tú no puedes tener nunca ningún milagro. Pero todo hijo de Dios puede fluir en milagros, porque tiene a Cristo el milagroso en nuestras vidas. Amén. Solo que los milagros se refiere aquí a evangelista, porque estamos hablando acerca del apóstol, ¿no? ¿Se acuerdan qué más? Profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿no? Muy bien, vamos a Romanos 12 ahora. Vamos a Romanos 12, versículo 4 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Vamos a ver una vez más con respecto que la Biblia nos habla de los maestros. Romanos 12, del 4 al 8. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos ¿qué? Miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es decir, cada ministerio tiene su función diferente. Amén. Y 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, dice, de manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones. Digan conmigo, dones. ¿No? Dice, según la gracia que nos es dada. Si usted tiene el don de pastor, es una gracia para pastorear. Aquí la palabra gracia se refiere a una habilidad, un talento sobrenatural, una gracia, es una habilidad. Por ejemplo, nosotros con mi esposa tenemos los dos el don de pastorear. Entonces, nos es fácil ser pastores, nos es más fácil resistir los ataques que reciben los pastores. No nos sentimos mal, ¿verdad? Sino cuando alguien de repente nos defrauda o alguien habla mal. Entonces, tenemos esa gracia de parte de Dios para resistir. Pero si alguien no tiene esa gracia, se resiente. Qué malo, Señor. Nunca voy a ayudar a la gente y nunca más. Se pasaron. No valoran el esfuerzo y se encierra, ¿no? Pero cuando alguien tiene la gracia, resiste. Amén. Cuando alguien tiene la gracia de ser profeta, le van a seguir los dones de revelación continuamente. Amén. Le van a seguir, le van a perseguir. Pastor, no sé por qué escucho voces. Necesitas un psicólogo. No, pastor, escucho voces. Estoy llorando y escucho un aire, un silbido, veo una sombra. Hermano, muchas películas de terror ves, pero le siguen los dones de revelación de las manifestaciones espirituales. Amén. Entonces dice acá, versículo 6, de manera que teniendo diferentes, ¿qué? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de es decir, si es profeta, fluya como profeta. Versículo 7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. El 8, o el que exhorta, en la exhorta. Aquí habla de los que le gusta evangelizar, esos son los exhortadores, pero no hay sanidades todavía, no hay milagros, pero son los llamados exhortadores. Dice, ¿qué más? El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno tiene una función. Pero en el versículo 7 dice, el que enseña en la enseñanza, es decir, el que tiene el ministerio de ser maestro o el don de enseñar, siempre le va a estar gustando enseñar. Y a uno dice, pero no me gusta porque siempre da muchos versículos. En cambio el pastor, un versículo ya y fluye. Pero el que le gusta enseñar, le gusta dar varios versículos y te enseña con revelación. Vamos a ver qué tipo de revelación. Vamos a ver cómo son los frutos. Pero vamos a ver primero a Hechos 13:1. Vamos a Hechos 13:1. Hemos visto en los versículos anteriores
que se habla mucho de la palabra ser maestro, ser maestro. Y vamos a ver en Hechos 13:1 que aquí la Biblia nombra a varios maestros. Dice en Hechos 3:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vamos a ver, o como ustedes ven, dice que eran profetas y, es decir, usted puede ser pastor y maestro, usted puede ser profeta y evangelista. A veces hay dos llamados. Un pastor, su tendencia es tener pastor y también maestro, porque tiene que enseñar, o sea, tiene que pastorear, pero también tiene que enseñar. Y si no enseña, los hermanos van a ser bebés. O sea, la tendencia del pastor va también a acompañar con el ministerio de ser maestro. Amén. Entonces dice ahí, profetas y maestros. ¿Quién era primero? Bernabé. ¿Quién más? Simón, el que se llamaba el negro, o sea, níger, idioma, el moreno, el negro le decían. O sea, Simón era un moreno. Una vez más, Bernabé. ¿Quién más? Simón, el que se llamaba níger, o sea, le llaman el chapa. Mira el níger, ¿no? ¿Quién más? Lucio de... Había uno más llamado Lucio, que era del Agustino o de Cirene, dice ahí. Dice, ¿quién más? Manaén, el que se había criado junto con ¿quién? Con Herodes, el tetrarca, es decir, alguien de una posición económica muy alta, ¿no? Era maestro y profeta. Qué bueno saber que hay maestros que fluyen también como profetas, amén. Dice con Herodes, el tetrarca, ¿y quién más estaba ahí? Saulo. Así que Saulo era solamente maestro, también era profeta. Entonces vemos que Saulo también era profeta y maestro. O sea, era un apóstol, pero también era maestro y también era profeta. Y también vamos a ver que era como un pastor, porque se quedaba en un lugar y empezaba a pastorear por 1 año o 2 años. Ahora vamos a Hechos 11, del 22 al 26. Vamos a ver otros maestros que tenemos en la Biblia. Hechos 11, del 22 al 26. Cuando ustedes prediquen, amados hermanos, como acabo de hacer, repitan varias veces el versículo y despacio para que el hermano Pedrito pues pueda encontrar el versículo y también los que apuntan puedan apuntar. Amén. Hechos 11, versículo ¿cuál? 22 al 26. Dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba ¿en dónde? O sea, había en la iglesia los creyentes en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde? Antioquía. Y Bernabé, cuando llegó y vio ¿qué cosa? La gracia de Dios, la salvación, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles ¿a quién? Al Señor. 24. Bernabé, porque era varón bueno y era un varón lleno del Espíritu Santo. Fíjense que la Biblia recalca, Bernabé era un maestro y recalca que un maestro debe ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando usted lee la palabra lleno del Espíritu, no significa que ya tiene al Espíritu Santo el día que nació de nuevo, porque se supone que todos tenemos al Espíritu Santo el día que hemos nacido, sino que esa frase se refiere a alguien que fluya con el Espíritu Santo. Un maestro debe fluir y escuchar la voz del Espíritu Santo, enseñar la palabra, pero siendo guiado por el Espíritu Santo. Una vez más dice ahí, de corazón, porque era varón bueno y lleno del Espíritu, y era lleno de fe también. Y una gran multitud fue agregada ¿a quién? Un maestro ayuda a que la gente crezca y se añada más a la iglesia. Dice 25, después fue Bernabé ¿a dónde? A Tarso, para buscar ¿a quién? A Saulo de Tarso, y hallándole le trajo a Antioquía. 26, y se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Fíjense que en este caso Bernabé era un maestro itinerante, es decir, alguien que viajaba aquí, viajaba allá. Amén. Un maestro o un ministro itinerante, alguien que se mueve.
Como también el evangelista, ¿no? Va a una iglesia, pero el evangelista viaja aquí, viaja allá, lo invitan aquí, es itinerante. En cambio, un pastor no es muy itinerante, tiene que quedarse en su iglesia, engordarse y enseñar. Pastor, te invito a viajar a Cusco. No, no puedo, hermano, soy pastor, tengo que estar predicando y en la iglesia hasta que levante líderes, ¿verdad? Entonces ya, hermano, estoy libre. Oh, pastor, te invito a Cusco. Ya, ahora sí puedo ir porque hay personas que predican, enseñan, y eso es lo ideal, que un pastor debería levantar ministros, líderes. Amén, amén. Entonces un pastor no es itinerante, puede viajar algunas veces, pero en cambio un maestro es itinerante, un profeta es itinerante, un evangelista es itinerante, un apóstol es itinerante. Versículo 26. Se congregaron allí todo un día, un año. Fíjese que Bernabé decía, voy a enseñar la palabra un año y de ahí me voy. Dice una vez más, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban, dice ahí. Enseñaron a poca gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, Bernabé era un maestro que enseñaba, ¿sí o no? Y enseñaba siendo lleno por el Espíritu Santo. Quiere decir que fluía con el Espíritu Santo. Había profecía, había dones de poder, sanidades, milagros, había revelación. Y vamos a ver en un momento que un maestro cuando enseña la palabra de Dios como con la unción de maestro, hay un refrescamiento. Amén, hay un refrescamiento. Usted siente que no se aburre. Usted siente que no se siente como escuchar un programa de exposiciones, sino que qué rico recibo. El pastor no grita, no es como un evangelista. El maestro está enseñando tranquilamente, pero hay un fluir precioso. Hay paz, hay calma, pero está fluyendo. Vamos a seguir viendo estas cosas. Vamos ahora a Hechos, capítulo 13, versículo 1. Mejor vamos a Gálatas 1:12, porque Hechos 13:1 ya hemos leído. Sí, ya hemos leído. Gálatas 1:12. Vamos a ver sobre Pablo. Pablo dice que fue un profeta y un maestro. ¿Cómo sabemos cómo fluía Pablo? Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. ¿Cómo fluye un maestro o cómo fluye un profeta? Gálatas 1:12. Vamos a ver a Pablo que está diciendo ahí, yo ni lo recibí, dice la revelación, la enseñanza, ni lo aprendí de hombre alguno. Dice lo que Pablo enseñaba, no lo recibió de algún hombre, lo recibió por ¿qué? Un maestro da revelación, alumbramiento en tu corazón. Revelar es que algo estaba escondido, ¿verdad? Y ahora lo puedes ver. Tú tal vez leías este versículo y sí lo sabías, pero ahora el maestro te lo acaba de enseñar, pero ahora lo ves con otros ojos. ¡Wow! Estaba aquí. ¿Cómo que las lenguas me decían que no era de Dios o ya pasaron? Pero he visto, mira, me han enseñado Hechos Corintios, las lenguas, ¡wow! O a veces te enseñaban que las sanidades ya no existían, ya no es para hoy. Pero te das cuenta en Hechos que fluye mucho y cuando el maestro enseña hay sanidades, o sea, sí es para hoy estas cosas, hay revelación, amén. Pablo dice, yo no recibí la enseñanza ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Es decir, el maestro es alguien que estudia, tiene comunión con el Espíritu de Jesucristo y da revelación a la iglesia. Vamos a Efesios 3:3. Efesios 3:3. Hemos visto que Pablo, como maestro, daba revelación, enseñaba con revelación del Espíritu Santo. Efesios 3:3 dice que por una vez más, por revelación me fue declarado el misterio. Es decir,
algo que tal vez no veías, ahora lo ves, porque tienes comunión con el Espíritu Santo y esa revelación, ese entendimiento, lo estás compartiendo en la enseñanza de la iglesia como maestro. Vamos ahora a Primera de Timoteo 2:7. Primera de Timoteo 2:7. Primera de Timoteo 2:7. Vamos a ver cómo un maestro fluye y enseña siendo lleno del Espíritu Santo, dando revelación y algo más. Primera de Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido, ¿qué cosa? Predicador, dice Pablo, y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro, o sea, era un predicador, era un apóstol, era un profeta, ¿y qué más era? Un maestro. Y también un pastor que pastoreaba un tiempo una iglesia hasta que se levante un pastor y de ahí se iba. Es decir, un apóstol puede fluir con todos los ministerios. ¿Podemos ver eso? Un apóstol puede operar como pastor, como maestro, evangelista. ¿Se dan cuenta de esta parte? Y dice una vez más, Timoteo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro ¿de los qué? De los gentiles en fe y verdad. Ahora vamos a Hechos 14:14. Hechos 14:14. Vamos a ver cómo Pablo, Bernabé eran predicadores y el Señor les empezó a llamarlos en varios oficios. Hechos 14:14 dice así, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, es decir, están hablando que Bernabé y Pablo eran apóstoles. Amén. Dicen, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces vemos en la palabra de Dios que Pablo y Bernabé eran maestros, también eran profetas y también eran apóstoles. Amén. Muy bien, ahora vamos a este versículo, ya hemos leído 1 Corintios 12:28. Vámonos ahora, a ver, un momentito aquí. 1 Corintios 3, del 6 al 9. 1 Corintios 3, del 6 al 9. Primera de Corintios 3, del 6 al 9. Vamos a ver que la Biblia describe el ministerio de la enseñanza como un riego, como echarle agua continuamente, echarle frescura, revelación, refrescamiento, refrescar. La Biblia llama el ministerio de la enseñanza como regar agua, regar, refrescarte, un riego. Vean conmigo, riego, regar. Vamos a ver, 1 Corintios 3, del 6 al 9, dice Pablo, yo planté y Apolos, que es otro apóstol maestro, ¿qué hizo? Regó, es decir, enseñó. Pablo inició algo, pero el otro apóstol o maestro regó. Esa es la enseñanza. Cuando usted recibe la enseñanza por medio de un maestro, usted está siendo regado con agua fresca. Está recibiendo revelación, frescura. Amén. Una vez más dice ahí, yo, Pablo, planté y Apolos, ¿qué hizo? Regó, es decir, la enseñanza. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta la semilla es algo, ni el que riega, es decir, da la enseñanza es algo, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. El 8 dice, y el que planta la semilla, o sea, la primera es que predica, y el que habla de la enseñanza. Vean conmigo, la enseñanza. Y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué más? Porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una vez más, versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó. Podemos ver
que la Biblia llama el ministerio de la enseñanza o del maestro el regar. Regar. Usted pone la semillita, pero ahora para que crezca usted le echa agua, ¿verdad? Para regar. Ese es el ministerio del maestro, que está regando, echando agua, refrescando. Imagínense que usted es una planta viva y le echan agüita. ¿Se refresca o no se refresca? Esto es el ministerio del maestro. ¿Cómo sabes que alguien es un maestro? Te enseña la palabra, te usa muchos versos, pero te sientes tú, qué refrescamiento. El pastor no es gritón como el evangelista. ¡Oh, conviértase a Cristo! ¡Vamos! Oh! El evangelista. Pero el pastor habla despacito, el maestro. ¡Wow, qué calmado! Pero cómo me riega mi corazón. Está fresco, está rico. Por eso la tendencia de un maestro es tranquilo, en paz, pero regando, refrescando. Pasó una hora, pero usted parece que, wow, recién va 15 minutos parece, pero ya pasó una hora. ¿Cuánto tiempo ha pasado que hemos enseñado? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha pasado 40 minutos o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermana May? ¿Cuánto tiempo pasó en tu video? Una hora, ya, pero menos adoración, media hora. Bueno, entonces cuando alguien ve a un maestro enseñando, usted se siente fresco. Ha leído varios versos, no te has aburrido. Ves varios versos que hablan del mismo tema, fortaleciendo un punto, el mismo punto. Da otro segundo versículo, tercer versículo y sigue el mismo punto. La Biblia dice que en boca de 3 testigos se resuelve todo asunto. La Biblia de Jesús decía, en boca de 3 testigos se confirma todo asunto, toda enseñanza. Es decir, un maestro sabe que para que la gente aprenda algo, tiene que darle por lo menos 2 o 3 versículos que habla de un tema. Por ejemplo, si yo quiero decirles a ustedes que Jesús es sanador y murió en la cruz por tus enfermedades y que te ha sanado, tengo que darle 3 versículos por lo menos, para que sea una enseñanza bien fundamentada. Puedo decir Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, segunda de Pedro 2, 24, y Hechos, hay un montón donde vemos en el primer capítulo a Jesús sanando, o sea, 3 versículos, y si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenemos más, pero debo darte 3 versículos, porque Jesús decía, Juan decía y Pablo decía, en boca de 3 testigos se resuelve todo asunto. Esto sabe un maestro, tiene que saberlo y tiene que ponerlo bien claro. Amén. Y es por eso que el maestro es alguien que le gusta escudriñar profundamente, tomarse su tiempo y aprender continuamente. Y esta palabra refresca el cuerpo de Cristo. Amén. Eso riega al cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos. Hasta aquí vamos a llevar este punto de esta enseñanza. Pero vamos a un punto más. Sí. Vamos a Hechos 18, 27. Vamos ahora a Hechos 18, 27. Miren cómo Apolos, quien era un maestro, sucedía en la gente. Hechos 18, 27. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho, dice, a los que por la gracia habían creído. Es decir, Apolos, en este caso que está hablando la Biblia, era un maestro y la gente decía que lo que él enseñaba le fue de gran provecho. Pedrito, ¿puedes bajar un poquito y buscar las otras versiones? Vamos a la DHH. Vamos a ver qué palabra usa la versión DHH. Dice, cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que él lo recibiera. Es decir, le estaban diciendo, él es un buen maestro, dice. Cuando llegó a Acaya, ¿ayudó qué? ¿Poco o mucho? Ayudó mucho a los que por la bondad de Dios habían creído. Vamos a la versión, Pedrito, la NTV, la nueva traducción viviente. Dice,
Un gran beneficio, fue de gran beneficio. Apolos pensaba ir ¿a dónde? Y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos, el maestro, el apóstol, el maestro llegó, resultó ser de poco beneficio, de gran beneficio. Dice, para los que por la gracia de Dios habían creído. O sea, dice que fue de gran beneficio a los que ya eran cristianos o a los que recién eran cristianos. A los que ya habían creído. Es decir, no fue como evangelista, sino diría, alcanzó a nuevos creyentes, sino que fue como maestro. Amén. Y dice que resultó ser de gran beneficio para los que habían ya creído, ya eran miembros. Amén. Eso hace un maestro. Cuando un maestro tiene el don de la enseñanza, no es una enseñanza natural, no es una enseñanza común, es un don de enseñanza sobrenatural. Todos los dones, el de pastor es sobrenatural, el de apóstol es sobrenatural, el de evangelista es sobrenatural, el de maestro es sobrenatural. ¿Qué más? Profeta es sobrenatural. Todo es sobrenatural, no es natural. Uno no puede decir, ¿dónde has estudiado para ser apóstol? No, no es por estudiar. Es un llamado, es un don que el Señor te da. Y claro que por consecuencia estudias, tienes que prepararte siempre hasta el día que el Señor te lleve. Pero todo estos son dones sobrenaturales. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, por la enseñanza que nos das. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos compartiendo lo que tú quieres que compartamos. Lo principal. Gracias por los maestros que tenemos aquí. Gracias por los hermanos y hermanas que son maestros que has colocado en la iglesia y que cada vez estás hablando a su corazón para caminar en su llamado. No tener miedo a su llamado, a depender completamente de ti, a darse cuenta que cuando uno camina en su llamado no te faltará el dinero, no te faltará el tiempo, porque el Señor te va a sostener con tu trabajo, por supuesto, pero también de otra forma. Su gracia te va a respaldar en toda área para que puedas operar como maestro cuando Él te lo diga y en el tiempo que Él te lo diga. No antes, no después, sino en el tiempo correcto que el Señor te lo diga. Gracias, Papá Dios, porque todos entendemos que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrás. Es decir, que seguiremos siendo fieles en servir en todas las cosas que sea necesaria aquí en tu iglesia, en la obra que tú has empezado y diriges en este distrito. De ser fieles, limpiando, predicando, barriendo, aconsejando, ayudando, yendo a un lugar, yendo a otro lugar, haciendo todo lo que tú nos digas para ser entrenados y para demostrarte a ti que somos capaces de poder recibir ahora el oficio de maestro, o el oficio de pastor, o el oficio de profeta, o el oficio de evangelista, o el oficio de apóstol. Espíritu Santo, sigue guiando a cada hermano, a cada hermana, de darse cuenta que la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos cada vez creyentes obedientes a su llamado para bendecir a nuestra generación. Queremos irnos, no antes, en el tiempo de Dios, pero habiendo impactado a nuestra generación, impactando a nuestra familia,
a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, bisnietos, tataranietos, impactando en el lugar donde trabajamos, donde vivimos. Espíritu Santo, guíanos porque queremos hacer solamente tu preciosa voluntad, no la voluntad propia. No queremos que Satanás nos gobierne. No queremos que el temor a que nos falte dinero, nos falte algo, nos gobierne. No queremos que nada carnal nos gobierne. Solamente tú, Espíritu Santo, gobiérnanos. Solamente tú, domínanos. Solamente tú, guíanos. Solamente tú, dirígenos, Espíritu de Dios. Porque esta vida se trata de vivir tu plan, no nuestro plan. Porque tus planes son mejores, son mayores. Y cuando caminamos en tus planes, nada nos hace falta. Tú no eres un Dios misio. Tú no eres un Dios que castiga a sus hijos o que los hace sufrir. Cuando caminamos en tus planes, siempre tenemos satisfacción. Siempre tenemos paz, gozo y todo lo material que se necesite para estar muy satisfecho para nosotros, para nuestra familia. Gracias, Espíritu Santo, porque cada vez levantas ministros prósperos, ministros que tengamos o no tengamos algún llamado del ministerio, somos gente generosa, gente que predica una buena palabra y que predica con la unción del Espíritu Santo y que sabe ser generosa donde vaya. Espíritu Santo, gracias, porque estamos viendo cómo entrenas una nueva generación de ministros generosos, dadivosos, que predican bien, que fluyen con el Espíritu Santo, con sanidades, con milagros, con poder, con prodigios, con señales, pero también saben ser generosos con sus finanzas en el lugar que van a ir a predicar. Porque sabemos que toda nuestra vida te pertenece, no solamente nuestro llamado ministerial, nuestras finanzas te pertenecen a ti, nuestro auto te pertenece a ti. Y si tú nos dices que debemos sembrarle a alguien el auto, obedecemos lo que tú dices. Si tú nos dices que tenemos que ofrendarle un monto a alguien, obedecemos lo que tú nos dices, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando somos fieles y obedientes en esas cosas pequeñas que el Espíritu de Dios nos dice que hagamos, Él nos premia, Él nos promociona a un nivel mayor de responsabilidad y de liderazgo. Y si seguimos siendo fieles en esa nueva promoción, Él nos sigue promocionando más y más. Y así nos damos cuenta que cuando caminamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, bendecimos a nuestra generación, bendecimos a nuestra familia y somos un legado para nuestra casa. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos obedecerte, sabemos escucharte a ti, sabemos mirar la vida con los ojos del Padre, con los ojos del Hijo, con los ojos del Espíritu Santo. No miramos todo de forma carnal, miramos con la guianza del Espíritu Santo. Levante su voz, hermano, y adore al Señor. Espíritu Santo, guíame. Dile al Señor, guíame en todo, Señor. Guíame. Guía a mi familia. Levante su voz y hable con Él. Guía mi casa. Guía mi empresa, guía mi negocio, guía mi vida entera. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Y cuando algo está plenamente en la mano del Señor, no deja de crecer, no deja de dar fruto. Cuando algo está plenamente en la guianza del Señor, el Señor sabe hacer riqueza, el Señor sabe prosperar. El Señor sabe multiplicar, Él no sabe restar. Él sabe multiplicar. Si le sigues poniendo tu vida en sus manos, tu vida seguirá brillando. Si le sigues poniendo tu tiempo, el Señor seguirá haciendo que tu tiempo sea más largo. Parece como que si pasó una hora, pero para otros es como si fuesen varias horas. Pero para ti va a ser algo tan pleno. No te vas a cansar cuando estás bajo la guianza del Señor. Él te da sabiduría, Él te da fortaleza, Él te da visión. Él sabe cómo alcanzar más clientes, Él sabe cómo tratar mejor a los clientes. Él sabe
tocar el corazón de la gente para que te busque a ti, para que te busque a ti, sabiendo que tal vez contigo pagarán más, pero el Señor toca sus corazones, porque para el Señor nada es imposible. Si tú sigues caminando en su perfecta voluntad, escuchándolo a Él, demostrándole que tu tiempo es para Él, demostrándole a Él que tu corazón le pertenece a Él, que tus finanzas le pertenecen a Él. Gracias, Papá Dios. Cuando tú nos guías, cuando tú nos pastoreas, nada nos hace falta. El Señor es mi pastor o es mi guía y nada me faltará, dice tu palabra, Señor. Por eso cada vez dependemos más de ti. Cada vez anhelamos leer más tu palabra. Cada vez anhelamos levantarnos un poco más temprano para hablarte a ti, para escucharte a ti, para conocerte a ti, para percibirte a ti. Cada vez dejamos poco a poco las cosas que no nos edifican, la televisión, el internet, las redes sociales, para darte nuestro tiempo a ti y exaltarte a ti, Espíritu Santo, y conocerte más y ser guiado más por ti y percibir más satisfacción, más gozo. Cada vez, oh Rambraka Toriti Tirira, Procorombra Yoshoto Rambraka. Cada vez, Espíritu Santo, cada vez, no dejamos que el temor nos gobierne, no dejamos que esos miedos de que te va a faltar, nos gobiernen. No, Señor. Siempre declaremos, el Señor es mi pastor y nada me faltará, Señor, y seguiremos dando nuestro corazón a ti, hablándote a ti, Señor. No dejaremos que Satanás nos engañe y nos diga, algo te va a faltar, no lo escucharemos a Él. Escucharemos la voz del Padre, escucharemos la voz del Espíritu de Dios, escucharemos la voz del Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Tenemos paz como iglesia, tenemos paz como hijos, tenemos paz como familia, tenemos paz todo el tiempo. Gracias, Señor, porque nuestras ventas son multiplicadas en el nombre de Jesús. Nuestras cuentas son pagadas en el nombre de Jesús. Tenemos más que suficiente en el nombre de Jesús. Gracias, Papá Dios, porque tu palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Por eso hablamos nuestra boca, Señor, lo abrimos y declaramos que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso nos esforzamos con seguridad, sabiendo que veremos que se va a manifestar lo que tú ya dijiste por tu palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Amado, yo soy tu pastor y nada te faltará. Mi Dios suplirá todas mis necesidades naturales conforme a sus riquezas en gloria, que ya tengo en Cristo Jesús en mi corazón. Es decir, Señor, tengo más que suficiente. Por eso declaro en la mañana, tarde o noche, tengo más que suficiente. Tengo cada vez más, con propósito, por supuesto, para bendecir a mi casa y para bendecir alrededor, porque desde mi casa es el reino de Dios. Cuando bendigo mi casa, Señor, estoy bendiciendo el reino de Dios. Cuando bendigo a mis hijos, a mis padres, familiares, estoy haciendo el reino de Dios. Porque el reino de Dios empieza en mi casa. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias. Tenemos más que suficiente. Tenemos satisfacción. Tenemos gozo. Tenemos paz, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Declaramos en el nombre de Jesús, algún dolor que está en nuestro cuerpo se va ahora, en el nombre de Jesús. Alguna inflamación de garganta se va ahora, en el nombre de Jesús. Alguna infección de garganta se va en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que nos está impidiendo disfrutar con comodidad nuestra vida se va en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, cualquier efecto de enfermedad se va en el nombre de Jesús, porque su palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas buena salud. Oh Señor, tenemos salud. Tenemos la salud en nuestro interior, que es el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de vida que mora en nosotros. Gracias. Cuerpos sanos,
cuerpos vigorosos, cuerpos fuertes en el nombre de Jesús. Una vejez fuerte en el nombre de Jesús. Una vejez gloriosa. Como su palabra dice, aún en tu vejez darás frutos. Aún en tu vejez darás resultados. No somos inútiles. No. Somos fructíferos. En la vejez, en la adultez, en la juventud, en el momento de la infancia, somos fructíferos, Señor. Siempre dando buenos frutos. Empezando desde el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos paz en la vejez. Tenemos gozo en la vejez. Tenemos salud y vida en la vejez. Todo el tiempo nuestro cuerpo sano, vigoroso, Señor. Gracias. Tu palabra dice que Moisés tenía 120 años, con buenos ojos, con buen vigor en el cuerpo, buen vigor, fuerte, saludable, Señor. Así como Job, fortalecido, vigoroso, Señor. Tu palabra lo dice y lo creemos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Oramos también, Señor, por lo que pasamos como iglesia. Nadie puede contra ti, Señor. Nadie puede contra ti. Por eso estamos confiados, en paz, haciendo todo lo natural que se debe hacer. Todo lo natural que se debe hacer. Pero confiados en ti, porque es tu batalla. Nosotros nos añadimos a ti, Señor. No lo hacemos en nuestra carne, lo hacemos desde nuestro espíritu en paz. No lo hacemos parados tratando de ganar algo, sino sentados en el trono de gracia, sabiendo que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando un rey se sienta es porque ha vencido y ahora está reinando. Lo hacemos sentados a la diestra del Padre, Señor, en Cristo Jesús, sentados, reinando sobre cualquier ataque del diablo contra tu iglesia local, contra la obra que tú has empezado aquí hace décadas. No dejaremos que Satanás nuevamente destruya algo. No, Señor. No. Las familias se seguirán reuniendo. Nuestros hijos, nietos, generaciones tras generaciones te conocerán. Desde aquí todo el distrito será impactado. Muchas iglesias serán también impactadas por lo que tú nos has revelado, la enseñanza, por la unción que has puesto aquí, no solamente en los pastores, en todos los ministros que estás levantando, que estás capacitando. ¿Para qué? Para ir no solamente a las calles o las casas, sino a las iglesias alrededor para bendecirles, para decirles: conocen más al Espíritu Santo, sé guiado por el Espíritu de Dios, disfruta de la gracia de Dios, disfruta de la obra del Hijo, disfruta de la vida de Dios, disfruta de las señales y milagros, disfruta de todo lo que Dios nos ha dado, nos está dando y nos dará para bendecir a nuestra generación, no solamente a los no creyentes, sino también a los creyentes. Gracias. Satanás no va a interrumpir, Satanás no nos va a desenfocar. Espíritu Santo, gracias. Caminamos en victoria. Gracias, Papá Dios, porque nos das la fuerza para resistir. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está comprometida, Señor, en la obra que tú has establecido en este lugar hacia afuera. Gracias. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria al Señor.